estudiamos pues el teorema del sándwich, o también le llama al libro el teorema del emparedado. ¿Listo? Esta fue en la sección 1. Entonces me gustaría saber si tienen preguntas sobre el teorema. ¿Sí quedó claro cómo funciona? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿No? Nuestra secuencia tiene que estar entre otras dos que converjan en el mismo límite. Entonces la secuencia está sandwichada, converge hacia el límite. ¿Listo? Eso es. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces aquí aparece otro ejemplo en el libro. Profe, Sí. me repite lo último, que es que... Dije que habíamos estudiado este teorema del emparedado o el sándwich, ¿no? Uno tiene que verificar que nuestra secuencia Bn esté entre otras dos, que satisfaga esta desigualdad. Eso es lo que quiere decir que esté ensandwichada. Si eso ocurre, y la secuencia AN y CN convergen a un límite común llamado L, perdón, a un límite común L, entonces la secuencia BN también converge a L. Eso fue lo que hicimos y resolvimos este ejemplo, el ejemplo 4. Bien, dijimos que esta secuencia está seno al cubo de n sobre n, está entre menos 1 sobre n y 1 sobre n, ¿no? Aquí el libro lo dice inmediatamente, pero nosotros lo probamos, ¿no? Empezamos diciendo que seno de n está entre menos 1 y 1, luego le damos al cubo. Se hizo todo el proceso. Verificamos estas condiciones. Estaba usando. Y por lo tanto, concluimos esto. ¿Sí me están escuchando bien ahí o hay problemas con el audio? No, profe. No, ok. ¿No hay problemas o no me escucha bien? No hay problemas, está bien. Okay. Entonces, eso es con el teorema del emparedado. Aquí aparece este ejemplo 5 interesante, ¿bien? Dice, demuestre que si tenemos un número real que está entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, el límite... Lógico, tiene el teorema del sándwich, no le dio la relatividad, 1 menos 1. Bueno, ya apagué esta interferencia. Si tenemos un número real entre menos 1 y 1, entonces el do n infinito de r a la n es igual a 0. Por ejemplo, de otra forma que creo yo es más clara, ¿no?, que lo que está aquí. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que da el límite de 1 sobre 2? Esto elevado a la n. Cuando n tiende a infinito. ¿A dónde tiende eso? Esa exponencial, eso tiende a infinito, ¿no? Pero mire que tengo 1 sobre 2. O sea, esto es 0.5, ¿no? Pero no a infinito todavía porque podemos hacer unas operaciones. Podemos reescribir ese 1 sobre 2 a la n usando propiedades de potenciación, ¿no? Por ejemplo, eso tenemos que tener 1 a la n sobre 2 a la n, ¿cierto? Y 1 a la n, ¿cuánto es? 1 a la n es 1, ¿cierto? Y me quedaría 1 sobre 2 a la n. Entonces, cuando n se hace grande, 2 a la n se hace más grande todavía, ¿no? Tiende a 0, profe. Tiende a 0, sí. Entonces, este denominador se crece y me daría 0. Pero el teorema anterior nos está diciendo algo más general todavía. Es un caso particular. El teorema está diciendo que yo tengo un número R que sea menor que 1 y mayor a menos 1. Ese tipo de límites que acabamos de calcular también va a dar 0. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de un número que esté ahí de R a la n, cuando n tiende a infinito, también converge a 0. Es un caso ya general. Bien. En nuestro caso, un medio está entre menos 1 y 1, sí. Es decir, aquí están esos números. Cualquier número que usted escoja, aquí está el 0, está 1, aquí está menos 1. Cualquier número que usted escoja, sin incluir las esquinas, ¿no? Sin incluir el 1 y el menos 1. Por eso es una desigualdad estricta.
Pero entonces cualquier número aquí, esta región que va a colocar de azul, satisface esa condición, dice el teorema. Para cualquier número en ese intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, 1/3 de la n también va a converger a 0. ¿Sí? Entonces la idea es cómo pruebo esto. Entonces el teorema dice así, si R está entre esos dos números, entonces podemos decir, entonces pasa esto. ¿Cómo se prueba eso? El libro hace un procedimiento que es válido, pero probémoslo de otra forma. ¿Sí? Ustedes deciden cuál les gusta más, si la del libro o esta otra. Entonces pensemos en un número que esté entre -1 y 1, ¿cierto? Un número R. ¿Sí o no? Entonces, nosotros sabemos que, a ver, ¿cómo era que puede probar eso? Aunque aquí está, es mejor usar el argumento del libro. Ya veo por qué. Bueno, usemos el argumento del libro, ya me di cuenta que el vino no va a funcionar en ese caso. Entonces el libro dice aquí, si R es 0, porque 0 está entre 1 y 1, Profe, no se le está entendiendo, tiene mucha interferencia. 4. Y la que tenemos que 0. Qué pena, no se le entendió nada. De modo que vamos a suponer lo contrario, que tenemos un R que está distinto. Bueno, entonces voy a apagar el video, ahí se escucha mejor. eso la desbloquean en habilidades Profe, ¿podría repetir lo último que no se la escuchó? Vamos a probar este resultado, voy a dar una idea. Que si un número R está entre -1 y 1, entonces este límite tendría a 0. El límite de R a la n tendría a 0. ¿Listo? ¿Cómo pruebo eso? Bueno, si R es 0, porque 0 está en ese intervalo, el resultado es obvio, ¿no? Porque 0 a la n siempre va a dar 0. ¿Están escuchando ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a suponer que R no es 0, ¿no? R está entre -1 y 1 y no es 0. ¿Listo? Entonces podemos hacer el caso en el que R es positivo. Supongamos que vamos a coger un R por aquí. R. Vemos que R es mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si R es positivo y R es mayor que 0, pero a su vez es menor que 1. ¿Cierto? Entonces analicemos esta desigualdad. Esta desigualdad que está aquí, ¿qué implica? Que si R es menor que 1, entonces 1 sobre R es mayor a 1. ¿Sí o no? Porque es como si dividiera entre R a los dos lados aquí. Si yo divido entre R, los dos lados, R sobre R es 1. Y yo tengo que 1 es más pequeño que 1 sobre R. Es decir, tengo esta desigualdad de aquí. ¿Bien? Entonces, si R es más pequeño que 1, entonces 1 sobre R es mayor que 1. ¿Sí o no? ¿Eso está claro? Por ejemplo, nosotros sabemos que un medio, si R fuera un medio más pequeño que 1, ¿cierto? Pero 1 dividido un medio, ¿cuánto da? Si hacemos ley de la oreja. 2. ¿Y 2 es mayor que 1? Sí, ¿cierto? 2 es mayor que 1. Entonces se satisface esta condición. Es decir, si un número es más pequeño que 1, su inverso multiplicativo, que es 1 sobre R, es mayor que 1. Entonces tenemos ese primer hecho. ¿Qué es lo que yo quiero probar? Que el límite de R a la n tendría a 0, esto que está aquí. Entonces tengo que tener en cuenta todas estas observaciones. Entonces, 1 sobre R es mayor que 1. Por lo tanto, yo tendré que sumarle a 1 alguna constante P positiva para que se dé la igualdad, ¿no?
Entonces, digamos que existe un número P, no sabemos quién es, tal que 1 sobre R es igual ya a 1 más P. Le sumamos algo, donde P es positivo. Esto le sume alguna cosita ahí para que se dé la igualdad. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita aquí, en estas observaciones, ¿bien? Para algún P mayor que 0. Entonces, ¿qué me va a dar 1 sobre R a la N? Veamos aquí un momentico esta demostración. Es un poco una demostración bastante técnica, ¿no? Yo les voy a dar una idea, pero no es para que se preocupen, pues, por esos detalles técnicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos concluido? Voy a borrar todo. Concluimos que si R es menor que 1, así, entonces, y es mayor que 0, analicemos el caso ahí, entonces 1 sobre R es igual a 1 más un P, donde P es cualquier número positivo. Aquí hay que manejar un poquito de abstracción, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa si elevo a la N a los dos lados? Entonces tendría esta siguiente igualdad. 1 sobre R a la N es igual a 1 más P elevado a la N, donde N pues es un número natural. Y aquí solo puedo reescribir así. Puedo escribir como ¿cuánto es 1 sobre R a la N? Eso es lo mismo que tener 1 a la N. Entonces tendría que 1 sobre R a la N es igual. ¿Ya? Si uno usa, ¿cuánto es 1 más P a la N? Eso es un montón de acuerdo a quien sea N, ¿no? Si N es 2, me daría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si N es 3, tenemos una expresión para elevar al cubo. Y si N es 4 también, podemos usar el triángulo de Pascal, ¿cierto? Pero nosotros podemos trabajar con una aproximación y decir que 1 más P a la N es igual a 1 más P por N, tiene que aparecer por ahí, más otro montón de términos, ¿no? Por ejemplo, si N fuese 3, ¿cuánto da esto al cubo? El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Se acuerdan de esas fórmulas? Entonces 1 más P a la N se puede escribir como 1 más P más unos términos positivos. Los voy a dejar en ese paréntesis ahí, términos positivos. Recuerden que esto es un ejercicio como de abstracción, pero no es para que se preocupen. Simplemente es una idea un poco de cómo se prueba ese límite. Positivos. Esos términos positivos no nos va a importar. En conclusión, ¿qué podemos decir? Como estos términos son positivos, si yo los ignoro, entonces puedo colocar una desigualdad. Como son positivos, 1 más P a la N más pequeño, menor o igual a eso. ¿Bien? Conclusión de todo ese análisis ahí, que 1 sobre R a la N es menor o igual a 1 más P por N, donde P es un número positivo. Tenemos eso. ¿Listo? Poco abstracto, sí, pero hemos seguido una secuencia de razonamientos. De hecho, puedo escribir, prescindir del 1. Si 1 sobre R a la N es mayor que 1 más P a la N, en realidad también es mayor. Si me están escuchando, es mayor que P a la N. Sí, señor. Entonces tenemos esta secuencia de resultados. Ignoremos lo que está en la mitad. Permítame en un segundo, yo hago aquí, comparto la otra pantalla. Vamos a llegar a esta desigualdad que aparece por aquí. Esta y esta esquina. Voy a escribir esto nomás. Ahorita yo recapturo las ideas. Este internet está... No puedo borrar eso. Bueno, conclusión.
Después de todas esas observaciones, concluimos que 1 sobre r a la n es mayor o igual a p por n, donde p es algún número positivo. Permítame un segundo. ¿Me escuchan ahí? Profe, se va por momentos y vuelve. Ahí ya volvió. No, se va, profe. Es que no sé, hay pedacitos que se le escucha bien y otros que se le escucha Intermitente. demasiado. Es que estaba usando unos audífonos inalámbricos y se descargaron. Pero aquí ya los apagué y estoy usando así el audio directo con el equipo. Entonces no sé si ya mejoró. Sí. Profe. ¿Está mejorando ahí? Sí, pues ahorita está mejor, profe, pero es que a ratos se mejora y a ratos empeora. Ya. Bueno, yo hice unos análisis aquí y dije que si R está entre 0 y 1, existe una constante P tal que satisface esta desigualdad. Eso es lo que hemos probado hasta ahorita. ¿Esto por qué va a ser útil? Porque entonces yo puedo decir, cambia, este era la n que está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar y el P por n pasará a dividir. ¿Bien? Entonces puedo decir que 1 sobre P a la n es mayor o igual a R a la n. Y R a la n, pues ya sabemos que como R es positivo, R a la n también es positivo. Entonces tenemos esto. ¿Listo? Y esto ya nos da el siguiente resultado. Como esta expresión que está aquí en sandwicha al R a la n, ¿qué pasa? ¿Con quién sería la secuencia AN en este caso? El AN es una sucesión que siempre vale 0. Y el CN sería esta sucesión que es 1 sobre P por N. Bien. ¿A dónde converge esta sucesión que es constante? Pues si ya siempre vale 0, pues converge a 0. ¿Y esta CN a dónde converge? Pues si hago N grande, cada vez N más grande y lo multiplico por P, donde P es un número positivo. Entonces esto me va a dar 1 sobre infinito, ¿cierto? Porque P es positivo. Entonces, ¿a dónde converge la CN? A 0. Converge a 0. Esto quiere decir que esta R a la N Me mandaron un video. A 0, profe. Entonces, quiere decir que R a la N converge a 0. Entonces, probamos el resultado de forma parcial, que si tenemos un número entre 0 y 1, y lo le damos a la N, entonces R a la N converge a 0. Esto más adelante nos va a servir para cuando estudiemos series. Listo este resultado. Entonces, eso prueba que R a la N converge a 0. Y es un poco técnico este resultado, pero bueno. Digamos, a veces hay que hacer cosas técnicas en el curso, pero ustedes pueden guardar el resultado nomás, tenerlo en mente siempre. Que R a la N converge a 0 cuando R, perdón, está entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa si R es mayor que 1? Entonces, ¿qué pasa con un límite de esta forma? 2 a la N, permítame, yo borro esto aquí. Si R es mayor que 1, 2 a la N, ¿a dónde converge? Creo que este ya lo hicimos, ¿no? Límite cuando N tiene infinito. De 2 a la N. ¿A dónde se va esto? A un número muy grande, profe. Entonces va a infinito, muy bien. Entonces la observación es, si R es mayor que 1, entonces el límite cuando N tiene infinito de R a la N se va a infinito. Bien. Podemos de hecho hasta graficar esto en una recta. O sea, todo el resultado, graficarlo en la recta de la siguiente forma, para recordarlo fácil. Nosotros aquí tenemos el 0, aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos el 1, ¿cierto? Entonces, en esta región de aquí,
Si yo escojo un R ahí, en esa región, el límite me va a dar 0. El límite de R a la N. R a la N va a tender a 0. Ya lo acabamos de probar. Y si escojo un R por fuera de esta región, es decir, si escojo R por acá, mayor que 1 o mayor que menos 1, veo más pequeño que menos 1, hacia acá o hacia acá, R a la N, ¿a dónde converge? A infinito. Por fuera de esa región. Entonces tenemos dos partes. De aquí a aquí a 0. Y hacia afuera, hacia los extremos, da infinito. ¿Listo? Un resultado donde usamos el teorema del sándwich. El ejemplo 5 del libro. Bien, aquí está la observación también. Bien, ¿me están escuchando mejor? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, continuamos hablando de convergencia de sucesiones. Hay otro teorema para determinar cuando una secuencia o una sucesión converge, ¿no? Se llama el teorema de la sucesión monótona. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esta palabra monótono? ¿Que es aburrido? No, no necesariamente que sea aburrido. Monótono quiere decir, en este caso, que son sucesiones AN en las que, digamos, los números van creciendo. Por ejemplo, AN es menor o igual a AN más 1, al siguiente. Y ese a su vez es menor o igual al AN más 2. Entonces esta es una sucesión, por ejemplo, monótona creciente. ¿Cuál es el ejemplo de una sucesión monótona creciente? Por ejemplo, esta. AN igual a 2 a la N, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer término de esta sucesión? El primer término es 2 elevado a la 1, que es 2. ¿Cuál es el segundo término? Por ejemplo. ¿Segundo término cuál es? Elevado a la 2. ¿Cuánto da? 4. ¿Y el tercero? 8. 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ella va creciendo todo el tiempo. Entonces esta es una sucesión monótona, ¿ya? Creciente. O sea que es una sucesión, podemos indicarlo así con una flechita. AN, digamos, es monótona creciente, lo podemos indicar así. Colocamos la sucesión en una flecha hacia arriba. ¿Bien? También podemos tener sucesiones que son monótonas decrecientes. ¿Quiere decir eso? Que la 1, digamos, es el valor más grande que ella toma. Luego empieza a decrecer. Entonces empieza el A2 más pequeño, el A3 más pequeño, y así sucesivamente. Bien, entonces siempre, digamos, el término AN más 1, el que le sigue, pues, es más pequeño que la N. Perdón, quise decir aquí el AN. El término AN es más grande siempre que el AN más 1. Siempre va decreciendo. Bien. ¿Quién me puede decir una secuencia o una sucesión que sea decreciente? Monótonamente decreciente. Una N igual a qué? Una que siempre decrezca. ¿Quién me dice una? AN menos 1. ¿Cuál? AN menos 1. Menos 1. Bueno, esa es, o sea, así, AN igual a menos 1. Esa es una sucesión monótona decreciente, es verdad. Porque nunca, o sea, siempre va a tomar el valor 1, 1, 1, 1, 1 y satisface pues estas desigualdades. Ahorita dígame una que no sea constante. Por ejemplo, la típica que hemos visto ya, 1 sobre n. Esta es una sucesión monótona decreciente. ¿Cuál es el primer valor que toma esta sucesión? 1. 1, profe. Y ahí, ¿cómo empieza? Empieza a decrecer, ¿sí o no? Sí.
un medio, Cada un vez más tercio. cerca de Entonces, cero. y se acerca a cero. Entonces tenemos dos tipos de sucesiones. Cuando hablan de de que sea monótona, puede ser que sea monótona creciente o decreciente. ¿Sí? Entonces en este caso, como es decreciente, podemos decir que AN crece con una flechita hacia abajo. Bien, que es monótona decreciente. ¿Listo? Entonces este tipo de sucesiones se puede establecer un teorema para estudiar su convergencia. Bien. Entonces el teorema es el siguiente. Ese es el teorema de, ¿sí? Se denomina teorema de la sucesión monótona. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Si U es una cota superior para una sucesión no decreciente, ¿qué quiere decir eso de no decreciente? Que es una sucesión así como pues, no decrece nunca. Entonces, el A igual a N más 2. Esta es una sucesión que no decrece. No decrece o es monótona creciente. ¿Bien? Entonces, el teorema está marcado en la siguiente idea. Suponga que usted tiene una sucesión AN que no decrece. Entonces, podemos expresarlo así. Pero esa sucesión está limitada superiormente, ¿no? Por una constante. Entonces, AN es menor o igual para todo N a un U, ¿cierto? Para todo N. Entonces, eso es lo que se denomina una cota superior. Para todo N. Está limitada, no puede pasar de U. Gráficamente, ¿cómo se vería eso? Uno dibuja aquí, digamos, los ejes. Digamos que en el eje horizontal ubico las N, en el eje vertical los AN. Bien. Entonces aquí están los valores de U, de N. 1, 1, 2, 3, 4, todos los valores. Entonces por acá digamos que está el U, ¿cierto? Voy a dibujar una red aquí a altura U. Entonces esto quiere decir que mi sucesión va tomando, es como ella es creciente, cada vez sube más. Sube, ¿no? Pero cuando acerca a U, ella empieza con este comportamiento. Como una asíntota, profe. Entonces tiene como una asíntota en U, una asíntota. Entonces se acerca mucho a U, puede ser que lo toque, puede ser que no. Bien. Si lo toca una vez, digamos que ya llega y toma el valor de U. Ella no puede volver a, entonces de ahí en adelante, la sucesión sigue tocando el valor de U. ¿Por qué? Porque ya no puede crecer, no puede tocar U, luego bajar un poquito, no. Estamos asumiendo que ya es monótona creciente. Entonces si ya toca U, o sea, toma el valor de U, de ahí en adelante todos toman el valor de U. O puede ser que nunca toma el valor de U, siempre se acerca. Bien. Entonces, en este tipo cuando tenemos este tipo de sucesiones, el teorema establece que ella tiene que convergir. Bien. Entonces dice aquí, entonces, fíjense la hipótesis, la sucesión converge a un límite A, ¿sí? Converge a un límite A, y ese límite A es menor o igual a U. Bien. Entonces, si una sucesión es monótona, acotada superiormente, ella converge a algún límite que llamamos A. ¿Bien? Puede ser que el límite de la AN, según esta gráfica que yo hice aquí, como yo veo que se está acercando cada vez más a U, entonces en este caso el límite de las AN converge a U. Esa es una opción. Es igual a U. O puede ocurrir otra cosa. ¿Cuál es el otro caso que podemos considerar? Voy a hacer otro dibujo. Entonces aquí tenemos, voy a hacerlo así porque es que no sé qué está pasando con esta pizarra electrónica que no me deja usar la opción de graficar segmentos y todo eso. Entonces digamos que aquí nuevamente grafico mi secuencia, por acá está U, ¿cierto? Que es una cota superior, sí. Pero resulta que mi secuencia, sí, todos los valores que ya tomando son menores que U, y ella es creciente, sí. Pero ella empieza a comportarse así, y no vuelve a bajar así. Entonces ya tiene otra cota
por acá, en un valor A. Entonces ya no pasa de un valor A, ¿sí? Entonces en este caso el límite de las AN sería A en lugar de U, ¿sí? Entonces por eso el límite aquí aclara. Ve, el teorema aquí aclara eso. Dice, la sucesión converge a un límite llamado A. Y ese límite A puede ser menor o igual que U. ¿Listo? Entonces, eso es el teorema de la sucesión monótona. Bien. ¿Cuál sucesión monótona conocemos nosotros? Bueno, damos algunos ejemplos. Sí, ¿puede hablar? ¿Cómo? Profe, se la escucha demasiado cortado, profe. Ok. ¿Qué problema con este internet? Voy a intentar resolver aquí. Permítame un segundo. A ver. Pero yo, si me puedo usar otra red de internet. Voy a ver si puedo usar. Permítame un segundo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sigue muy mal la red. Es que hay un problema aquí en la conexión. Esta telefonía Tigo sí, como que están con un trabajo una señal muy deficiente. Ah, no, profe. Hasta viendo una publicidad de Tigo se le pone uno el internet. Sí, exacto. Entonces, no sé qué hacemos. Si sigue la interferencia, ¿qué hacemos? Nos quedan 6 minutos de esta sección. A ver. A ver. ¿Qué hace este ejemplo 6? El ejemplo 6 nos dice, demuestre que la sucesión converge usando el teorema de. Bien. Entonces, fíjense en algo curioso aquí en el ejercicio. Mire que ya el ejercicio dice, demuestre que converge. Pero no está diciendo que encuentre el límite. Bien. Porque en este caso esa sucesión n al cuadrado sobre 2 a la n. Para encontrar el límite no tenemos todavía herramientas así que nos lo permitan. Pero nosotros sí podríamos simplemente decir que convergen, ¿no? Estar seguros que eso ocurre. Y ya podríamos usar algún sistema de computador para decidir cuál es ese límite. O sea, tabular, ¿no? Entonces la secuencia es esta, un poquito más interesante esta. AN igual a n al cuadrado sobre 2 a la n. Bien. Entonces la pregunta es nomás, ¿converge? Entonces fíjense, ya no nos preguntan cuál es el valor, sino si converge. Entonces fíjense que el teorema de la secuencia monótona, de la sucesión monótona, da hipótesis para concluir que una sucesión converge, pero no dice a qué valor, simplemente nos responde eso, converge. No es como el teorema del sándwich que nos decía que convergía. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta ahora? Entonces tendríamos que verificar que esta sucesión es monótona, ¿no? Monótona creciente o decreciente. El teorema, yo lo expliqué cuando teníamos una sucesión que crecía, pero el teorema es válido cuando es decreciente también. Es decir, permítame, cuando tenemos una secuencia que se comporta así, digamos,
siempre decrece, 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 y por acá llega, tiene una cota inferior que no puede sobrepasar. Entonces ya viene decreciendo, decreciendo, pero por aquí ella ya empieza a tener como asíntota ese U. Entonces en estos casos también la sucesión converge, ¿bien? Según el teorema, que lo establece así. Ese es el otro caso, cuando es monótonamente creciente o monótonamente decreciente. Entonces el teorema dice aquí, de manera análoga, ¿no? De manera semejante, si L es una cota inferior, ¿no? Para una sucesión no creciente, entonces la sucesión converge a un límite que es mayor o igual a L. O sea, ¿cómo podría expresar esa parte del teorema? Si yo tengo una AN que crece, ¿cierto? Pero esa AN siempre es mayor o igual a un límite L. Ella va decreciendo, va para abajo, pero no puede ser más pequeño que L, no puede irse a menos infinito, ¿no? Entonces, si eso ocurre, entonces AN converge también, ¿no? Tenemos estas dos opciones. Esa es una forma. La otra es, recordemos, que si AN crece y AN es limitada por encima con un L, entonces AN converge. Tenemos esas dos opciones, ¿está claro? Y ya vimos la gráfica, un poco del comportamiento de eso. Tenemos esas dos alternativas. Esta y esta. Bien, ¿me han escuchado hasta ahí bien? ¿Sí me han escuchado bien esa parte? Sí, profe. Sí, Entonces, señor. ok, entonces vamos a usar ese teorema para resolver este ejercicio. Bien, voy a borrar todo, voy a volver a escribir ese problema. Dice n al cuadrado sobre 2n. Entonces, permítanme, yo les hago una observación. Aquí tenemos algo que se da a infinito, el n al cuadrado va a infinito, y el 2 a la n también. Tenemos un tipo de indeterminación o de comportamiento infinito sobre infinito, ¿no? Pero cuando uno tiene funciones exponenciales, estas funciones exponenciales generalmente, cuando la base es mayor que 1, se van a infinito mucho más rápido que algo polinomial. O sea, 2 a la n va a tender a irse a infinito más rápido que el n al cuadrado. Bien. Entonces yo creo que esta sucesión uno puede sospechar que es decreciente. Entonces, ¿cómo uno hace para probar que esto converge? Tendríamos que probar que ya es decreciente y acotada. Es decir, que no puede ser, que el máximo, el valor más pequeño que toma es 0 o menos 1. Si uno prueba que ya es decreciente y acotada por debajo, entonces, por el teorema, eso implicaría que ya es convergente. Entonces, primero tenemos que probar que el término AN más 1 es más pequeño que la N. ¿Sí? Esto prueba que ya es decreciente. Y lo otro, probar que los AN son mayores a alguna constante, pero en este caso de la constante es obvia. Ellos son mayores todos a 0. Entonces, si yo pruebo esto aquí, tendría que la sucesión es convergente en virtud del teorema. Bien. ¿Se entiende?